es enseñar a jugar, que necesitamos papá, donde podamos platicar el día de hoy con el maestro Alberto Vargas Pérez, que nos va a hablar sobre este tema tan importante, el rol del padre de familia hoy en día en la familia. Y bueno, le damos la bienvenida y bueno, pues también a la maestra Nancy Salas, directora de Infamilia, en la cual pues su servidora María de Jesús Lizárraga, como directora del Instituto Juan Pablo II, pues estamos las dos aquí recibiendo con muchísimo gusto al maestro Alberto Vargas, doctor en filosofía, máster en educación y maestría en políticas públicas, del cual pues ya nos hablará nuestra directora de Infamilia, la maestra Nancy Salas, sobre la experiencia de Alberto. Adelante, Nancy, si gustas presentarlo. Gracias, María, y pues buenas tardes a todos y sobre todo aquí al doctor Alberto, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Es un gran amigo de la juventud y ahora nos estamos encontrando de nuevo aquí con los temas de familia. Y me encanta que estén aquí todos ustedes conectados, pues para ver la importancia que siempre muchas veces dejamos relegados a los papás afuera de este tema de familia. Y ahorita nos va a platicar un poquito de la importancia de este papel, de este rol, como lo dijo María. Y bueno, pues al final Alberto es doctor en filosofía, ahorita les leo un poquito su currículum y como él me decía, pues va muy de la mano un enfoque filosófico, que es un enfoque distinto que poco estamos acostumbrados, pero bueno, vamos a basarnos un poquito desde la antropología y la filosofía para entender y irnos un poquito más de base y fondo. Bueno, pues Alberto es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, España, tiene un máster en educación por Villanueva en España y una maestría en política pública por LEGAP del TEC de Monterrey. Es miembro del SNI de CONACYT y de la Asociación Filosófica de México. Actualmente es el director del Departamento de Antropología en la Universidad Anáhuac, México, además de ser profesor invitado en varias universidades, sobre todo en América Latina y Europa. Ha sido investigador visitante en la University of Notre Dame en Estados Unidos. Es vicepresidente del Leonardo Polo Institute of Philosophy, Estados Unidos, y Assistant Director de la International Association for Philosophical Anthropology y IAPA en Estados Unidos. Las áreas de investigación que trabaja son antropología filosófica, filosofía de la familia, filosofía política, teoría del conocimiento y estudios interdisciplinarios. Es autor de los libros Genealogía del Miedo, una historia antropológica de la modernidad, de la editorial Universidad de Navarra, y Ser y Don, una teoría antropológica del juego, editorial Sinderesis. Es casado y papá de un niño, y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Gracias, Alberto, y bienvenido. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Nancy, muchas gracias. Nancy y yo somos bien buenos amigos, viejos amigos también, y te agradezco la invitación al Instituto de la Familia de San Pedro también, por supuesto. Y también quiero agradecer a Claudia Garza, que se ha encargado de gestionar toda esta conferencia junto con María de Jesús Lizárraga. Muchas gracias a todos ustedes. Y gracias a todos los que están ahora dedicando un momento a pararse a pensar. Un momento precisamente eso es pensar, es como detenerse. Quien es incapaz de detenerse, es incapaz de pensar. Y me atrevería a decir, así como una premisa básica de contexto, que es imposible educar en medio de la prisa. Es más, me atrevería a decir que posiblemente el mayor enemigo de la educación de nuestros hijos es la prisa. Vamos muy rápido, vivimos en un mundo que se mueve muy rápido y precisamente hoy pues las circunstancias nos han invitado a detenernos. Tal vez si no estuviésemos en medio de esta situación, de esta pandemia, tal vez no tendríamos esta conferencia. Y tal vez, por lo tanto, no tendríamos esa invitación que nos hace el Instituto de la Familia para detenernos a pensar. Es una gran invitación. De hecho, no es una invitación ordinaria, porque vivimos
muy orientados hacia los resultados. En ese sentido, podría decir también que el principal enemigo de la educación es la búsqueda de resultados. Eso está exactamente en las mismas coordenadas que la prisa. Quien lleva prisa lo que busca es resultados. Y la educación no está en coordenadas de resultados. La educación es un asunto personal y las personas no descubrimos quiénes somos en orden a nuestros resultados. El quién soy yo se oculta a los resultados que yo puedo manifestar, a la imagen que puedo proporcionar de mí, a lo que soy capaz de producir y de introducir en el plexo instrumental del mundo. Es necesario detenerse. Y es necesario detenerse, no solo detenerse, porque hoy, en medio de la pandemia, pues estamos forzados a detenernos, pero hay quien se detiene a pensar, quien aprovecha esa oportunidad que la circunstancia le presenta para pensar. Y hay quien simplemente se detiene. El asunto de la movilidad está íntimamente ligado con el detenerse y con el pensamiento. El pensamiento es un movimiento interior. Implica detener todo lo demás para movernos por dentro. Y la educación también está mucho en esas coordenadas, precisamente porque uno de los principales retos que tienen los padres es ayudar a sus hijos a pensar. Para los clásicos, la educación se reduce fundamentalmente a la racionalidad. Es decir, en la medida en que yo ayudo a que mis hijos se comporten como lo que son para los clásicos, para los griegos sobre todo, el hombre es un animal racional. Esa es la descripción definitiva del pensamiento griego sobre el hombre. Es un animal racional. Lo suyo es racionalizar. Y la racionalidad ahora mismo no la voy a abordar, pero es una noción sumamente rica. Implica una modalidad de vida, aquel que vive por dentro. Hoy vivimos por fuera. Esa es nuestra realidad. Y alguno podría decir, no hables de todos, no hables de nosotros, sino aquellos que están afuera, esos viven por fuera. Pero nosotros, yo soy una persona que vive por dentro. Pues la verdad que lo pongo claramente en duda, incluso aún sin conocerte, porque es la constante de toda nuestra civilización hoy en día. Vivimos hacia afuera, vivimos volcados hacia afuera. Y nos cuesta mucho trabajo tener una vida interior, vivir hacia adentro, porque somos incapaces de detenernos. Y precisamente esta situación histórica nos frustra, nos llena de frustración. Y eso está muy en coordenadas también con el juego, porque una característica central del juego, no la más importante, pero es una característica central, es la capacidad de enfrentar los obstáculos, o lo que es lo mismo de sufrir fracasos. Vivimos en una cultura del éxito, la cultura de la prisa, la cultura del resultado, la cultura del éxito están en las mismas coordenadas. Bien, pues lo que hoy queremos pensar, lo que hoy nos estamos deteniendo a pensar es precisamente a la familia. Y tal vez la idea central a la que buscaré acompañarlos en ese pensamiento, liderar un poco ese pensamiento, y la idea central seguramente será darle vueltas al asunto de que el hombre, el ser humano, es un ser familiar. Es decir, que humano equivale a familiar. El hombre es un ser familiar. Y esto no es un descubrimiento nuevo. De hecho, todas las civilizaciones están fundadas en estas coordenadas, unas más y otras menos. La civilización occidental claramente. Y la crisis de la civilización occidental precisamente está en estas coordenadas. En el oscurecimiento de la realidad de que humano equivale a familiar.
El hombre es un ser familiar. Y los primeros que averiguaron, pues se metieron en esta averiguación, que se detuvieron a pensar este asunto, los primeros, cayeron en la cuenta de que el hombre es un ser familiar por una razón muy peculiar. El hombre es un ser familiar porque tiene mano. Literal, porque tiene mano. La mano manifiesta su carácter familiar. Y en ese sentido, estos filósofos que se adentraron en esta averiguación cayeron en la cuenta de que mano no equivale a garra. De que la mano humana es distinta a la garra animal. ¿Y en qué consiste esa distinción? Pues esa distinción consiste en que juega. O otro modo de decirlo es que esa distinción consiste en que es capaz de ser enseñado. Otro modo de decirlo es aquel descubrimiento clásico también, socrático, de que el hombre sabio es el que no sabe nada. Es decir, que lo que pone de manifiesto la mano es que no sabe, que no tiene aún, sino que está por venir. La mano lo que indica es que el hombre no está finalizado definitivamente, sino que tiene que intervenir con su racionalidad para que la mano sea mano y para que el rostro sea rostro y para que el cuerpo sea cuerpo. La mano lo que manifiesta es racionalidad. Dicho de otro modo, porque le estamos dando vueltas al asunto, ¿no? Nos estamos intentando clarificar. Dicho de otro modo, estoy aquí en la Ciudad de México y está cayendo una tormenta espléndida, lo cual es especialmente estimulante para el pensamiento. Dicho de otro modo, la mano no es garra animal. ¿Qué la distingue de la garra? Pues que la garra está terminada. La garra tiene ya su resultado en la mano. El tigre no tiene que pensar qué hacer con su garra, porque su garra ya está definida previamente. En cambio, la mano es toda una exploración. Para un niño, para una niña pequeña, descubrir sus manos es toda una exploración, es toda una aventura, porque no sabe para qué son. Y para los padres, es un ejercicio, es un bello ejercicio, agarrar las manos de los bebés pequeños y observarlas, porque uno no sabe de quién son esas manos, ni para qué son esas manos. Esas manos están abiertas, no están definidas, no sabemos si son las manos de un pianista, si son las manos de un albañil, no sabemos si son las manos de un escritor o de una madre que acaricia suavemente a su hija. No sabemos si son las manos de un escultor o las manos de un pensador, de un filósofo. Las manos robustas de un bombero. Están abiertas. Están por venir. Una de las experiencias más bellas es cuando uno tiene un hijo, lo toma en sus brazos recién nacido y entonces cae en la cuenta de que esperábamos un hijo
pero nunca esperábamos que fueras tú. Tal vez esperábamos varón y mujer, incluso con tal perfil y tales condiciones, que naciera en este día y no en el otro. Pero lo que nunca sospechamos es que serías tú. Es decir, pura apertura, al grado de que ni siquiera hoy sé quién eres. Sigo en esa búsqueda. Un padre, una madre, su condición paternal y maternal se puede medir con base a la apertura que tiene sobre su hijo. Es decir, si ya se da por terminada o si todavía está en apertura de más, de descubrir más sobre él, sobre ella. La garra animal es una garra que está perfectamente definida, que llama, la garra de un tigre llama a la de un león, llama a las entrañas de un ciervo, de un venado. Es decir, remite, está hecha para eso. ¿Qué es lo que pasa cuando es muy interesante observar, dar seguimiento a la vida de los animales para poder caer en la cuenta de quiénes somos? Cuando un animal, cuando un tigre macho se encuentra con la tigresa y la tigresa está en celo, pues lo propio del tigre es montarse. El tigre se monta sobre ella. La preña. Y unos meses después, la tigresa tiene una cría. ¿Y qué pasa con el tigre? Pues resulta que el tigre no se queda acompañando a la tigresa. No es que la monte y luego se echen los dos sobre el pastizal y se pongan a pasar el tiempo juntos, sino que el tigre la monta y justo después de eso se marcha. Y la tigresa queda sola, queda desamparada. La tigresa no necesita del tigre. Toda ella está terminada, está finalizada para hacerse cargo de la cría. Y la cría, después de unas semanas, está en condiciones de marcharse. No se diga si hablamos de la cría de una hormiga, de la cría de una abeja, donde ni siquiera hay proceso de nidificación. El tigrillo está en condiciones de marcharse. ¿Por qué? ¿Por qué está en condiciones el tigrillo? ¿Por qué la tigresa no necesita del tigre macho? Porque el tigrillo, tiene garra. Por eso. Es decir, todo él está terminado. En estricto sentido, el tigre no tiene cuerpo. Su cuerpo no es un cuerpo abierto, sino que está finalizado, de tal modo que le bastan unas semanas de leche materna para sobrevivir. Y ya está buscando ratones, ya está buscando conejos, ya está buscando cualquier cosa, y con eso se va abriendo paso. Porque tiene garra. Sin embargo, ¿qué pasa con un bebé? Pues el bebé, cualquiera que haya tenido la experiencia de cuidar de un bebé, pues sabrá que el bebé no se puede dejar solo ni un momento. Es más, si lo pensamos en los orígenes de la humanidad, pues imagínense lo serio que es no dejar solo a una cría. Le pica una hormiga, le pica un alacrán, se lo come cualquier bestia. El propio bebé se
se autoaniquila. El bebé humano nace débil. Esa es una coordenada antropológica, es posiblemente la coordenada antropológica más importante sobre la educación. El hombre nace débil. Todos hemos nacido desnudos y muy débiles. En una condición de total vulnerabilidad. Si nos dejan un par de horas, nos morimos. Una condición de total vulnerabilidad. Nacemos débiles. Esto Platón lo explica muy bellamente en el banquete a través de un mito. Platón era muy dado a explicar la sabiduría, a manifestar el fruto de su pensamiento, su sabiduría a través de mitos. Los mitos tienen un gran valor sapiensal. Es muy bello enseñar a los hijos, sobre todo a los niños pequeños, la mitología. Los mitos son muy bellos. En toda buena familia hay algunos mitos. A lo mejor no tan añejos como los tenían las culturas ancestrales. Y eso es un déficit. Es un déficit en nuestra educación. Pero también contamos cuentos. Es muy bello contar cuentos, ¿no? Los cuentos, la literatura está llena de sabiduría. Hay una sabiduría ahí escondida detrás del mito. Los mitos no son cuentos, son extractos de sabiduría, se van añejando generación tras generación. Pues tienen sus coordenadas precisamente en el pasado, esa es la característica del mito, poner las coordenadas sapiensales en el pasado. Pues bien, Platón explica esa realidad de que el hombre nace débil a través del mito de Eros. Eros es como el prototipo humano. Y Eros es hijo de Penia y de Poros. Penia es la diosa de la escasez. Y Poros es el dios de la abundancia. Y entonces Mitos precisamente tiene esas dos virtualidades de sus padres. Esas dos virtualidades de sus padres, que es que nace débil, nace en la escasez, pero se dirige y se orienta hacia la abundancia. Es decir, nace pobre, pero está llamado a ser rico. Esa es la coordenada fundamental de la educación. El hombre, todos aquí hemos nacido pobres. Y hay que enseñárselos a los hijos. Hay que descubrirles esa realidad, porque no se puede educar en el idealismo, en la ficción. Hoy los jóvenes hablan de una tipología social, ¿no? Dicen los sociólogos norteamericanos, to be poser, posturear, decimos en español, dar el gatazo. Es decir, una incapacidad de asumir la realidad, sino que estar constantemente postureando. Hoy somos unos maestros de la actuación. Nos cuesta mucho trabajo la sencillez, la transparencia, la sinceridad. Y en el fondo es un alejamiento del realismo. Hay que explicarle a los hijos que todos hemos nacido débiles. Y para eso hay que mostrarles también nuestra debilidad. Todos hemos nacido débiles. Y seguimos siendo débiles, estamos orientados al enriquecimiento y la educación consiste en ese enriquecimiento. Desafortunadamente, nuestra visión del hombre es tan precaria por esa incapacidad que tenemos de detenernos a pensar que
que entonces pensamos que la educación y por lo tanto el crecimiento, el enriquecimiento, es solo hacia afuera. Y entonces los padres soñamos con que nuestros hijos sean ricos. Somos buenos padres porque soñamos con que nuestros hijos sean ricos, pero con una visión muy precaria, muy reduccionista de quiénes somos nosotros, es decir, de lo que somos capaces de dar y de quiénes son ellos, de lo que son capaces ellos de recibir y de generar. Pensamos que nuestros hijos son incapaces de recibir intangibles. Los menospreciamos. Esto es una cosa que pasa hoy en las universidades. Yo soy profesor universitario y es increíble cómo menospreciamos a nuestros alumnos. Nos dedicamos a dar kinder cuando nuestros alumnos son universitarios. Tijeritas 1, crayones 2, videojuegos 3. Y el profesor se convierte en un actor, en un showman, porque menospreciamos a los alumnos. No nos damos cuenta de la capacidad que tienen de interiorizar. Y entonces aquello obviamente se vuelve un círculo vicioso. Los profesores hacemos como que enseñamos, y los padres también, obviamente, y los alumnos hacen como que aprenden. El hombre nace débil. Y por lo tanto, su coordenada estructural de vida es el crecimiento. El crecimiento es la coordenada para entender al hombre. Y desde el crecimiento, la coordenada de la esperanza. Quien ha perdido la esperanza en sus hijos, quien ha perdido la esperanza en sí mismo, los condena a detenerse no para pensar, sino a detenerse y nada más. Y en términos antropológicos, detenerse equivale a muerte. Quien se detiene se muere. La vida es precisamente el movimiento. Pero ya estamos hablando de una vida interior. El hombre es un ser que crece, que es capaz de más, de enriquecerse. Por eso, si tu hijo un día te dice, oye, es que yo lo que quiero ser empresario, es ser empresario, emociónate, porque le gusta enriquecerse. Ayúdale a que se enriquezca él y enriquezca a los demás con su trabajo. La vida humana consiste precisamente en esas coordenadas, en las coordenadas del enriquecimiento, de hacerse de más, de ser más de lo que ya se es. Y precisamente la mano humana está en esas coordenadas. La mano humana nos indica que el niño, la niña, es capaz de crecer. Y crece en la medida en que le abrimos una posibilidad, una serie de virtualidades de su mano. La mano, en este sentido, dice Aristóteles, es el instrumento de los instrumentos. Como al mismo tiempo dice que el alma es de algún modo todas las cosas. Pues la mano manifiesta que el hombre tiene alma, es un ser animado. Y esa alma es racional. Es decir, que tiene que entrar en juego con los demás. Eso significa racional, que tiene que entrar en diálogo, que el logos no le es exclusivo, sino que el logos es diálogos, es abierto, se enriquece con los demás, es creciente. Cuando Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada, Sócrates lo que nos está comunicando es que quiere dialogar.
Cuando alguien reconoce que no sabe, se abre al diálogo. Por eso los niños, por eso cuando uno tiene niños pequeños, ellos son los que nos enseñan. Repito, cuando uno tiene niños pequeños, los niños pequeños son los que nos enseñan a jugar. Ellos son los que saben jugar. Nosotros somos incapaces, inútiles. Hemos perdido nuestra capacidad de juego. Para jugar hay que reconocer que no se ha ganado. O hay que aceptar que se quiere más. Como Sócrates. Si Sócrates tuviese una actitud soberbia, nadie entraría en diálogo con él. Y su sabiduría surge precisamente del diálogo, de estar ahí en el ágora, en la plaza pública, dialogando. Porque se sabe poca cosa. Pero ¿qué nos pasa a los padres? Que nos pensamos mucha cosa. Vamos muy sobrados. Y eso nos pasa especialmente en el ámbito conyugal. De entrada, me atrevería a adelantar que el mejor modo de enseñar a jugar a mis hijos es jugando con mi mujer, jugando con mi marido. Pero insisto, estamos en un momento histórico de una gran incapacidad de juego. Nos divertimos, pero cualquiera sabe que eso no es jugar. Jugar está muy en las coordenadas de una fiesta. Y no hay nada mejor que vivir con alguien que sabe hacer fiestas. Las fiestas tienen esa peculiaridad que son muy abiertas. Son ámbitos de mucha apertura, una buena fiesta. Lo que pasa es que hoy nos cuesta mucho trabajo hacer buenas fiestas. De hecho, la pandemia, al menos aquí por donde yo vivo, se nota, nos está ayudando a recuperar el carácter festivo porque se ve, yo no lo hago mucho, la verdad, pero se ve que muchos vecinos van invitando parejas, familias, y hacen sus pequeñas reuniones. Los bares, los restaurantes están cerrados y entonces ahora estamos recuperando la fiesta familiar, la fiesta del hogar, la fiesta de la casa. La mano indica racionalidad, porque la mano no está terminada. La mano es el instrumento de los instrumentos, es decir que la mano es vaso, la mano es bolígrafo, la mano es llave, o dicho de otro modo, no hay ningún instrumento al margen de la mano. Es más, si lo pensamos, la sociedad sería inviable sin manos. Oye, y los que son mancos viven de las manos de otros. Pero lo que es inviable es el ser humano sin manos. Esto es inviable, simplemente. Nada tiene ninguna utilidad ni ningún valor al margen de las manos. Y todo lo demás es, oye, es que las prótesis son posibles por manos. La civilización sería imposible al margen de la mano. Y la mano indica racionalidad, porque entonces yo le doy el perro pasa por al lado de mi vaso y no sabe que esto es un vaso. Es decir, no tiene capacidad de aprovecharse de él. Está terminado, el animal está terminado, está listo. En cambio, el hombre, porque tiene mano, es familiar. Es decir, porque tiene mano, la madre no lo puede abandonar. Atención a esto es biología. Porque el bebé tiene mano y no garra, la madre no lo puede abandonar.
Digo la madre, pero podría decir el padre perfectamente. Es obvio que la madre, por dar a luz, pues tiene una mayor cercanía inicial con el hijo. Y digo la madre porque con frecuencia se da el caso de que el padre abandona. Es mucho más extraño que la madre abandone. En cambio, indica precisamente una crisis cultural que el padre abandone. No se diga más los tiempos que corren, donde es la madre también la que abandona. Obviamente es tan grave tanto uno como el otro. Porque el bebé tiene mano, la madre no puede abandonar. Tiene que quedarse. Porque el bebé no sobrevive más de 2 horas, pero no solo sobrevive más de 2 horas durante los primeros 3 meses. No es un asunto de lactancia, que por cierto se va recuperando mucho esa cultura de lactancia. Yo le preguntaba a mi madre, oye, ¿y tú cuánto tiempo me amamantaste? Y me decía 3 meses. Y yo, mamá, ¿por qué? Tan buena que es la leche materna. Y decía, es que no sabíamos, en ese momento era la moda de la lactancia, de la fórmula. Y pensábamos ingenuamente que la ciencia era más poderosa que la naturaleza. Es decir, que la fórmula era más rica que la propia leche. Hoy se está reestudiando el asunto y se están haciendo muchos ajustes. Con esto no quiero decir que el trabajo de la ciencia no sea valioso. Obviamente es una aportación, pero ¿por qué mi madre no me amamantó más tiempo? Bueno, hay muchos motivos, ¿no? No vamos a establecer reglas en el periodo de lactancia. Cada quien vive circunstancias distintas, obviamente. Pero lo que está claro es que el bebé necesita ser acompañado. Pero no solo por la afectividad, sino es que es inviable. El bebé es inviable y no solo 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 meses, sino que el proceso de nidificación, el periodo de nidificación humano, es de muchos años. Ya no digo de años, sino de muchos años. Y en nuestra situación histórica es de muchísimos. Es decir que o se queda la madre o el bebé no es inviable. Y digo la madre porque si pensamos en los orígenes de la humanidad, estoy hablando de millones de años, no estoy hablando de los primeros 100 años. Estoy hablando de millones de años. Pues no había fórmula, obviamente. Ni tampoco había anticonceptivos. Estos son inventos de hace 40 años, los dos. Precisamente los dos. De tal modo que si la madre, que es la que carga con la leche, esto es una realidad, no hay varones que den leche. La madre no se queda con el bebé se muere. Y digo, insisto, digo la madre porque la madre es la de la leche. Y estamos hablando de los orígenes de la humanidad millones de siglos. Pero atención, es muy llamativo este dato. Las madres se quedaban con la cría, no hacían como las tigresas que se marchaban. Las madres humanas se quedaban con la cría. Y también lo hacían los padres, los varones. Atención, fíjense. Porque la madre era incapaz de cuidar a la cría y aprovisionarse. Inicialmente, sí o sí, más allá de cualquier machismo cultural, inicialmente, estoy hablando de millones de años, la madre tenía que dar leche. Y cualquiera que ha dado leche, yo nunca lo he hecho, pero mi mujer sí, y la ha observado durante todo el periodo, es algo bastante complejo y dicen que sobre todo con el primer bebé. Yo hasta ahora solo tengo uno, Mateo, que va a cumplir 2 años. Es decir,
es un esfuerzo tiempo completo. No es, en mis tiempos libres amamanto. Luego ya las mujeres muy dotadas y muy experimentadas pueden hacerlo así. Pero las mamás primerizas se les va la vida en amamantar. Insisto, siempre hay mujeres superdotadas, pero no estamos hablando de ellas. Estamos hablando de la mujer promedio, que tiene problemas para amamantar y que no sabe cómo y que el bebé no quiere y que luego le sale mal y que se enferma, 1000 cosas. Y las palizas que se mete y las desveladas que se acomoda. Es decir, no puede salir a cazar. Esa mujer, voy hablando de millones de años, no puede salir a cazar. Tiene que quedarse con la cría. Tiempo completo. Si se deja la cría 2 horas, la mata un alacrán. Por lo tanto, el varón, haciendo uso de su racionalidad, no ni siquiera de su instinto, sino haciendo uso de su racionalidad, se da cuenta de que se tiene que quedar. No es, ay, hermosa, tuvimos una noche fantástica. Lo que pasé contigo no lo voy a volver a pasar con nadie y ha sido hermoso, pero ya me voy. No, eso no pasa, no ha pasado durante siglos. A lo mejor ha pasado en algunos casos, pero en general no, porque si no, no estaríamos nosotros aquí. La humanidad es inviable. Ha necesitado la humanidad, o estoy explicando que para que el humano sea humano, la madre se queda con la cría y el padre se queda con la madre. Si no, no es viable. No se diga ya, piensen que los hijos se tardan en nidificar años, 15, 20 años, para que ese hijo sea autosuficiente. Estamos hablando de millones de años. Piensen en un adolescente. Si ustedes dejan su hijo adolescente ahí en la selva, no sobrevive, no sobrevive. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el varón se tiene que quedar. Y se tiene que quedar no 1, ni 2, ni 3 años, sino muchos años. Y además, pues obviamente no se tiene una sola cría, sino que se tienen 2 o 3 o 4, porque, insisto, los anticonceptivos se inventaron hace 40 años, obviamente. De tal modo que el varón se tiene que quedar. Y no solo no es que se tenga que quedar, sino que se queda durante millones de años. Porque eso es lo razonable. Y porque el ser humano, tanto varón como mujer, son seres racionales. ¿Y por qué? ¿Qué significa son seres racionales? Que necesitan intervenir en la realidad para que la realidad se termine. Si papá y mamá no intervienen en la realidad, la cría se frustra y el bebé no llega a buen término. Ya no se diga solo alimenticio, sino que dado que el hombre es un ser racional, en el ámbito intelectual, social, volutivo, afectivo. Si papá y mamá no se involucran, eso es lo razonable. Lo razonable para que la especie sobreviva es que padre y madre se queden. Y no solo se quedan, sino que se organizan familiarmente y se unen unas familias a otras. Es decir, por eso se suele decir que la familia es la célula social. Eso no es un rollo ideológico. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos por qué es eso. No es un rollo ideológico, es que es inviable el ser humano al margen de la familia, es inviable. El hombre tiene manos, pero no solo tiene manos, lo que le pasa a las manos le pasa a todo el cuerpo. Todo el cuerpo humano es abierto. Por ejemplo, pensemos en el hecho de que tenga manos, implica que tenga pies. Todo tiene que ver con todo.
El hombre no puede tener manos si no tiene pies. Y los pies no son manos. Luego hay gente que desarrolla sus pies de un modo fantástico, ¿eh? Pero no son manos. Que nadie se engañe. Gracias a que el hombre tiene pies, entonces también tiene manos. Y gracias a que tiene pies, está erguido. Y gracias a que está erguido, tiene rostro. Y gracias a que está erguido, tiene manos, tiene pies, tiene rostro, su cerebro tiene unas condiciones muy peculiares. Su vista, su olfato, su gusto, sus entrañas. El tigre solo come a la gacela. La abeja se alimenta de miel. Pero el ser humano, como el alma, es un ser animado, como el alma, dice Aristóteles, hace suyas todas las cosas. El perro no hace suyas todas las cosas, el león no hace suyas todas las cosas, ni el pájaro hace suyas todas las cosas. Es el hombre, desde sus manos, con su inteligencia, que se apropia de toda la realidad y por lo tanto la habita. Por eso el hombre hace casa, hace hogar, hace suyas las cosas. La silla para el perro no tiene sentido, y vaya que el perro es el más humanizado de los animales. Y no se diga el tenedor. El hombre hace suyas todas las cosas, civiliza, humaniza. ¿Qué significa civiliza? Las humaniza. Las hace suyas. Incluso al mismo perro lo hace suyo, lo humaniza. Hoy estamos en un proceso de crisis humana, de deshumanización tal, que en lugar de nosotros domesticar al perro, me acuerdo de esa bella fábula del Principito, le dice el zorro al Principito, domestícame. Es decir, quiero ser como tú, hazme tuyo, méteme en tus entrañas. Pues nosotros hoy somos incapaces de domesticar, ya no solo no domesticamos el mundo, hemos hecho del mundo un cuchitril, un chiquero, una posilga, un basurero, ¿no? No solo somos incapaces de hacer eso, sino que no solo no humanizamos, sino que nos deshumanizamos. Y hoy ya no domesticamos al perro, sino que perreamos literalmente. Hoy nos dedicamos a perrear. La mano indica racionalidad y todo el cuerpo con ella. Decíamos incluso las entrañas. El hombre es el único ser que cocina y puede comer de todo o casi todo al menos. Si ustedes traen un alemán a México, pues se llevará una gran indigestión. Pero si lo dejan aquí ya varios años, el tipo tiene mente abierta, porque primero hay que tener mente abierta y luego tripas abiertas. Mente abierta y luego tripas abiertas. El hombre es el único ser culinario. Es el único capaz de montarse un banquete. Porque es abierto su racionalidad. Pero esa racionalidad es familiar. Ser familiar y ser racional son equivalentes. Son equivalentes. El niño es incapaz de crecer al margen de la madre y del padre. Y la madre es incapaz de funcionar al margen del padre y el padre al margen del hijo. Oye, pero ¿y qué pasa cuando muere el padre o el padre se marcha o la madre se marcha o lo que fuera? Ah, pues entonces cubre la sociedad. Obviamente es una situación indeseable, pero la vida es complicada y hay muchas realidades muy diversas. Pero cubre la sociedad, es decir, que la sociedad se funda en la familia
Y luego la familia se protege en la sociedad, forma una asociación de familias. Claro, cuando la sociedad es ingrata, como la sociedad en la que vivimos, entonces la familia que se encuentra en una situación de vulnerabilidad corre gran peligro, porque no hay una sociedad que respalde, no hay un equipo que cubra. Hoy, por ejemplo, con la movilidad, hoy que las nuevas generaciones se mueven muchísimo y también todas las generaciones hoy nos estamos moviendo. Vamos emigrando de una ciudad a otra y estudiamos en un sitio y nos casamos en otro y hacemos familia en otro y trabajamos, etcétera. Pues eso genera una gran tensión en la estructura familiar. Y si no hay una sociedad que cubra, que respalde, en los momentos de crisis, la familia se encuentra sumamente vulnerable. La mano indica racionalidad y la racionalidad es necesariamente familiar. ¿Dónde se aprende a pensar? Se aprende a pensar en casa. Una vez me preguntaba un alumno, oye, ¿y tú dónde aprendiste a pensar? Entonces yo le decía, mira, mi papá llegaba puntualmente a las 2 de la tarde del trabajo, ya estaba puesta la mesa, todos estábamos ahí, nos sentábamos a comer y entonces empezaba una conversación muy interesante entre mi papá y mi mamá. Y todos observábamos. Yo tengo 3 hermanos varones. Todos observábamos. Y así aprendimos a pensar. Aprender a pensar significa aprender a dialogar. Aprender a vivir de fondo, ¿no? Aprender a vivir. Y aquello, la comida era en ese sentido un juego. Era un gran tablero de juego. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Y entonces uno se arriesgaba. Llegaba el momento en que uno se atrevía a opinar y luego corregía. Y otra vez, prueba y error. Eso se llama jugar. Una vez y otra, prueba y error. El hombre no solo tiene una mano, tiene 2 manos. Y las posibilidades se amplifican claramente con las 2 manos. Si solo tuviese una, otra sería nuestra historia, pero el hombre, el ser humano, tiene 2 manos. Y eso cambia todas las cosas. Lo que siente una mano, no necesariamente lo siente la otra. Son manos distintas, pero si esas manos colaboran, si una se pone frente a la otra, si las manos son parte de un mismo equipo y la mano izquierda, insisto, no es la mano derecha, ni la mano derecha puede sustituir a la izquierda, si las manos se ponen de frente, entonces son capaces de alcanzar posibilidades insospechadas. Esa es la condición familiar del hombre. El hombre nace necesariamente en familia. Hoy, con los desarrollos y las perspectivas que hemos conseguido, eso parece que se pone en duda. Sin embargo, cuando uno altera una realidad, tiene que pensárselo muy bien porque puede generar grandes disfunciones. Es como el cambio climático y como el problema ecológico que vivimos hoy en día. Pensamos que no pasa nada en alterar esto y aquello y aquello y aquello. Y vaya que nos hemos metido en un problemón del cual hoy no sabemos cómo salir. Y esto no significa que no se puedan introducir novedades en la realidad. Lo que significa es que la realidad tiene su razón de ser. Y si uno va a introducir novedades, entonces tiene que pensárselas muy bien. Tiene que tomarse muy en serio la realidad. Porque hoy una de las características de nuestra situación histórica es que vivimos en medio de daños colaterales.
de un montón de cosas que hemos hecho, hables en nutrición, ecología, urbanismo, seguridad, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de daños colaterales, medicina. La mano izquierda no equivale a la derecha. Dos derechas o dos izquierdas de poco sirven. Una mano está frente a la otra, son una dualidad. El hombre es un ser dual, es decir, en toda su realidad encuentra constantemente dualidades, que no dualismos, no estoy hablando de dualismos, dualismos serían contraposiciones, dialécticas, ¿no? La realidad es un constante ping-pong, está preparada para el juego. Todo hombre es dual. Y la primera dualidad con la que uno se enfrenta es la dualidad varón-mujer. Y en el caso de la familia, papá-mamá. El hombre crece porque es familiar. Y es familiar porque necesita del padre y de la madre. Insisto, necesita del padre y de la madre sobre todo en el ámbito personal, pero también en el ámbito global. Lo cual no significa que la familia de padre y madre sea la perfecta. En ningún caso estoy queriendo expresar eso, porque la riqueza de las modalidades familiares, hay quien vive con sus abuelos, hay quien es huérfano, hay quien sus padres trabajan y entonces tiene que vivir con la tía, etcétera. Pero vamos a ver, es que no solo padre y madre engendran y solo padre y madre educan. Y cuando hay ausencia de ellos, entonces es lo que se llama subsidiariedad. Se introduce una subsidiariedad, es decir, una ayuda, que no sería la deseable. Ahora bien, no hay paradigmas perfectos. Todos necesitamos ayuda porque yo no consigo ser lo suficiente padre que debo de ser y mi mujer tampoco lo consigue y entonces exigimos, pedimos, buscamos constantemente ayuda. De hecho, la ayuda es la coordenada educativa propia del crecimiento. Porque nacimos débiles, todos necesitamos ayuda. Todos, todos, todos. Porque nacimos débiles, todos necesitamos ayuda. Yo no consigo ser lo padre que puedo ser. Necesito que me ayuden ustedes, que me ayuden mis hermanos, que me ayuden la sociedad, que me ayude el guardia de seguridad, el profesor, el de limpieza, todo mundo. El trabajo educativo es un juego donde todos juegan. Si pensamos que la labor educativa es meramente de los padres, estamos en un error. Si pensamos que la labor educativa es la de los profesores, estamos en un error. El mejor modo de crecer en este sentido es jugar. ¿Cómo le ayudamos a nuestros hijos a crecer? Pues obviamente hay que alimentarlos, ¿no? Al bebé hay que alimentarlo. Pero al bebé se le alimenta jugando. ¿Qué significa jugando? Pues se le da un entorno de estabilidad donde se pueda parar, donde se pueda sentir seguro y luego se le va retando continuamente. El bebé no puede, una vez mi esposa y yo fuimos a, esta es una anécdota un poco bizarra, me parece a mí al menos, espero no ofender a nadie. Estábamos en Perú de viaje y llevábamos al bebé y entonces fuimos a ver a una especialista en lactancia. Y nos estaba ahí atendiendo y entonces le pregunto yo a la doctora, oiga doctora, ¿y cuándo sugiere usted que hay que retirarle la lactancia al bebé? Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿retirarle la lactancia? Nunca, hasta que el bebé lo pida.
Yo tengo una hija de 9 años y ella todavía me pide la teta, ¿no? Bueno, pues yo ya me quedé ahí desconcertado. ¿Qué es esto, no? Bien, pues ahora sí que viva la libertad, que cada quien organice su familia como le parezca mejor. Pero lo que estoy queriendo decir es que al bebé se le va retando, no se le deja siempre en su situación, sino que se le invita a crecer. Y en la comida se le invita a crecer y se le empieza a explorar este alimento y este otro, y llega un momento en que, y es la atención de los padres, ¿no? Llega un momento en que hay que invitarlo a que deje la papilla, y luego hay que invitarlo y a invitarlo y invitarlo. El juego es, en muchas ocasiones, es una constante invitación. Hay que invitar, no cansarse de invitar. La gente que es muy juguetona, por eso decía yo que tiene que ver mucho con lo festivo, con la fiesta, porque la gente que es muy festiva no se cansa de invitar. Y su invitación es abierta, no selectiva. No, yo solo invito, hago fiesta con estos. No hay nada más padre que llegar a una fiesta abierta, donde uno va a conocer gente nueva, donde uno se siente cómodo, donde no es un sitio exclusivo, donde solo entran unos cuantos. Al hijo hay que invitarlo constantemente. Es una actividad propia de los padres. Invitar, 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 proponer, retar, retar, pero también acoger, abrazar, acompañar, porque es parte de la invitación. No solo invita, sino que luego es hospitalario. Acoge, acoge en la fiesta. El mejor modo de crecer en este sentido es jugar. Jugar es la modalidad superior del crecimiento, sobre todo cuando se habla en la dimensión interior, en lo que tiene que ver con lo propiamente humano. Tanto papá como mamá juegan. Es en la familia donde se aprende a jugar precisamente. Donde uno aprende a ser juguetón, a jugar es en la familia. Porque en la familia hay una cierta atmósfera propia para el juego. El juego no se improvisa. Hoy las oficinas y los sitios de trabajo son de cara larga, muy pesados. Y entonces aquello no se estimula al juego. Y por eso la innovación se ve trastocada. No se estimula al juego. ¿Por qué? Porque no hay un entorno familiar. Las empresas más innovadoras han detectado de algún modo esto y entonces hacen sus ambientes de trabajo familiares. Pero se equivocan muchas veces porque piensan que familiares significa que hay un refrigerador, que haya un sillón y una televisión, como si eso fuese la familia. Bien, pues tanto papá como mamá juegan, pero juegan distinto. La madre, por ejemplo, tiene más talento al acoger. Los brazos de la madre son de acogida. Vean ustedes cómo abraza una madre a su bebé y cómo abraza un padre a su bebé. Obviamente hay de todo. No quiero aquí yo generar estereotipos, pero la madre tiene una gran capacidad de acogida. Es más, todo su cuerpo es de acogida. Incluso hasta sexualmente la mujer acoge. Toda ella, su mirada, la mirada de una mujer es abierta, es atrayente, es acogedora. Hoy el mundo tiene un cierto carácter mostrenco, un cierto carácter desagradable, en buena medida porque hay ausencia de la mujer en las realidades. Es una pena. Necesitamos ser en ese sentido muy feministas. Es necesario que la mujer esté en la vida social porque hace la realidad mucho más amable, mucho más acogedora, mucho más hospitalaria. La mujer tiene una gran capacidad de aceptación. Acepta. Y muchas veces grandes frustraciones en las que hoy vivimos y que generan después patologías mentales es por falta de aceptación. Yo trabajo mucho con adolescentes y con jóvenes y con frecuencia te dicen eso, es que nadie me acepta. Hay una gran frustración.
pues la mujer tiene gran capacidad de aceptación. El varón también, obviamente, faltaba más. Pero la mujer como que está muy dotada para acoger, para abrazar, para otorgar paz, para invitar al descanso. La madre es fuerte en el refugio, en la colaboración, en el trabajo en equipo. Toda ella es así, toda ella es así, es muy abierta. Por eso no se puede acercar, porque es muy abierta. La madre acepta y reconoce el mundo del niño, se pone mejor a su nivel. Tengo yo en mi casa una pintura que es una pintura muy bonita de Van Gogh, que se llama Primeros Pasos. Y entonces está el padre en la granja y llega la madre a la granja, la casa está al lado. Es una pintura muy bella para la conciliación trabajo-familia. Me gusta mucho porque me parece que simboliza esa necesidad que hoy tenemos de conciliar nuestra vida laboral con nuestra familia. Pues la granja está al lado, el padre está trabajando y la madre llega con la niña y lo interrumpe, y entonces el padre se agacha y le abre los brazos. Es muy bonito cuando un papá descubre, cuando una mamá descubre que se puede agachar, cuando se siente en el piso con sus hijos. Bien, pues la madre ayuda mucho al hijo a saber quién es, a saberse aceptado, querido, y eso tiene unas repercusiones muy claras en la autoestima y en la seguridad. La base de su crecimiento está en la estabilidad afectiva, sobre todo de los niños pequeños, cosa que hoy es bastante escasa. En el caso del padre, pues ordinariamente, sin generalizar, al padre le gusta retar. Es mejor provocando, invitando a enfrentar riesgos, a proponer metas, objetivos, a manipular las cosas, a dar encargos. Los padres somos muy dados a dar encargos, a dar misiones, a exigir responsabilidades, a proyectar y analizar. Todo él es así. Todo el padre es así. A veces la madre le dice, oye, ya no seas tan así. Y entonces él como que se impacienta y dice, es que así soy. El padre le abre al niño a otros mundos. Lo saca de sí. Así son las fiestas, ¿eh? Los juegos son así. Nos sacan de sí. Nos sacan de sí. Pero al mismo tiempo estamos muy a gusto. Esas son una buena fiesta. Está muy a gusto como en casa, pero al mismo tiempo nos saca de nosotros mismos. Las fiestas son fantásticas. Me saca de sí. El padre le invita al niño a explorar otros mundos. Ahora voy a tener la ventaja de llevarme a Mateo, mi bebé, a la Sierra Tarahumara. Vamos a ir ahí, y mis padres tienen por ahí una casa, y nos vamos a ir ahí a meter 15 días con nosotros y Susana a distancia, por supuesto. Pues esto le ayuda a crecer al niño, a expandirse, a buscar ser más de lo que ya es. Jugar es salir de mi mundo. ¿Qué es jugar? Oye, Beto, di una vez por todas, ¿qué es eso de jugar? Jugar es salir de mi mundo para entrar en el tuyo. Jugar es sacarte del tuyo para que entres en el mío. La vida, en este sentido, es un juego. Un ensayo para una vida más allá. Al niño hay que ayudarle a que ensaye, que juegue, para una vida más allá. Por ejemplo, el niño que todavía está en casa, hay que enseñarle, ensayar para que entre a la escuela. Y luego hay que ensayar para que entre a la universidad. Y luego hay que ensayar para que trabaje. Y luego hay que ensayar para que tenga la vida social. Y luego hay que ensayar, fíjense nada más, para la muerte. Los mexicanos en ese sentido nos gusta jugar con la muerte, y eso es un síntoma de mucha finura de espíritu, aunque a veces pues es un poco de estupidez, de hacer el tonto, ¿no? Pero la cultura mexicana es la única que le gusta jugar con la muerte. Implica una gran valoración de la vida.
ensayar para la muerte. Hemos educado a nuestros hijos en definitiva para la muerte y más aún para la vida después de la muerte. Cualquiera que tenga un pelo de frente sabe que tiene que haber algo más allá. No sabemos qué, pero ya lo estamos ensayando, estamos en la búsqueda. Ensayar, jugar, significa también buscar. Y como no encuentro respuestas aquí, entonces es una invitación para meterme en mí mismo, para jugar conmigo, con mi intimidad. Cualquiera que juegue con su intimidad, cualquiera que tiene una vida por dentro, tarde o temprano descubre que no está solo. Hoy se experimenta mucha soledad. Es la patología más grande que experimentamos hoy. Se dice que es uno de los grandes riesgos sociales. El World Economic Forum indica que la soledad, en su reporte del 2019, es uno de los grandes peligros sociales. Por último, para terminar, ¿cuáles son en concreto las coordenadas antropológicas del juego? Y tengo por ahí un articulito y un libro para el que quisiera profundizar más, un articulito que se llama Teoría Axiomática de los Juegos Donales y un libro que se llama Ser y Don, que habla sobre el juego. ¿Cuáles son esas grandes claves? Lo primero es que todos juegan. Hay gente que piensa que solo juegan unos cuantos. Todos juegan. Papá y mamá tienen que darse cuenta de que también el bebé juega. Que también, si hay ayuda doméstica, juega. Que también el que hace el jardín, juega. Que también el jefe de la oficina, juega. Que también el guardia de seguridad, el bombero, todo mundo juega. Por eso, si tú quieres educar a tu hijo, enseñarle a jugar, primero explícale quiénes son los jugadores. Explícale que todos juegan. Por eso, tu hijo cuando salga a la calle, ojalá salude con cariño al guardia de seguridad, al policía, porque sabe que juega. ¿Qué significa que sabe que juega? Que es persona. Segunda clave, los jugadores y sus jugadas son distintas. Cada jugador es distinto. No masifiquemos los jugadores. Cada uno de tus hijos es único e irrepetible. Y es un reto tuyo descubrirlo, conocerlo. Pero no solo es distinto él, sino que todas sus posibilidades son distintas. Sácate de la mente que también toque el piano, sácate de la mente que también juegue fútbol. Esfuérzate por descubrir cuáles son sus jugadas. ¿Cuáles son las alternativas que él tiene? Porque él y ella son distintos. Y son distintos también el guardia de seguridad, y es distinta la señora de la limpieza, y es distinta el profesor. Y la abuela y el tío. Cada uno tiene jugadas distintas. No juega del mismo modo el tío que la prima. Tercera clave. Hay reglas de juego. Hay que enseñarle a los niños. No solo que todos juegan, no solo que los jugadores y sus jugadas son distintas, sino que hay reglas en el juego. Con frecuencia no le enseñamos esto a los hijos. Hay que explicarles que hay reglas, que no todo vale. Hay algo que vale más y algo que vale menos. Y eso es una regla. Cuarta clave, se gana jugando. Es decir, que no se juega para los éxitos, sino que se juega para seguir jugando. Esto cualquier niño lo sabe. Lo importante para el niño no es ganar, sino seguir jugando. Por eso, ¿qué es lo más triste para un niño? Que llegue su mamá y le diga, ya te vas a la cama, ya te tienes que meter. Se acabó el juego. Oh, eso sí que es triste. Pero perder para un niño no es triste. Lo importante es seguir jugando. Se gana jugando. Quinta clave. No se juega solo. Nadie juega solo. Hay que estar siempre abierto a los demás. Sexta clave. La siguiente jugada es la mejor. Hay que educar a nuestros hijos en la esperanza. Oye, me fue bien ahorita.
felicidades, pero ¿qué más da? Lo importante es que te siga yendo bien. Oye, hice un amigo, fantástico, vamos por otro. O profundiza con ese amigo o lo que fuera, la siguiente jugada es lo mejor. Y por lo tanto, todo fracaso es prematuro. No hay fracasos en el juego. Si lo importante es seguir jugando, ¿qué más da un fracaso? Eduquemos a nuestros hijos a saber perder, sabiendo que lo importante, que eso solo se pierde una batalla, pero no la guerra. Solo se pierde esa jugada, pero el juego sigue jugando. Aquí estamos. No pasa nada. Y por último, hay un terreno, perdón, últimas dos, hay un terreno de juego. Es decir, se juega en un sitio concreto y hay que respetar ese sitio. Respetemos el universo, respetemos la ciudad, respetemos el salón de clase, respetemos la casa, respetemos la habitación, respetemos el armario. Hay un terreno de juego. No se puede destruir el terreno de juego porque entonces no se juega bien. Y por último, al jugar, el juego se incrementa y se amplifica. Es decir, que el juego es creciente. El juego no se acaba. El juego de las relaciones interpersonales nunca se termina, sino que va creciendo, como crece la vida familiar, como crece la amistad. Para que algún día tu hijo pueda decir que mi papá no solo juega conmigo, sino que se la juega por mí. Ojalá que en el fondo, que tus hijos vean no solo que juegas con ellos, sino que te la juegas por ellos. Y ahí ya hemos pasado a un ámbito existencial. Estás provocando, cuando un padre se la juega por sus hijos, se juega la vida por sus hijos, entonces les está provocando que ellos también se jueguen la vida. Que busquen cuándo, cómo y con quién jugarse la vida. Oye, ¿y si no está papá? ¿Si no está mamá? Somos radicalmente hijos. Esta es la última idea. Somos radicalmente hijos. Todos somos hijos. No todos somos padres. ¿Qué significa eso? Que en definitiva, nuestros padres no son suficientemente padres, sino que yo mismo, esa existencia remite a un ser trascendente. Mis padres no son capaces de dar cuenta suficiente de mí. Oye, mis padres no lo han hecho bien, ¿qué más da? Siempre tenemos un padre. Es decir, esto es una afirmación que muchas culturas la aceptan, ¿eh? No es una afirmación cristiana exclusivamente. Dios es mi padre. Es decir, hay alguien que da respuestas sobre mí, que me acompaña, que sigue jugando conmigo a pesar de todo lo demás. Pues, Nancy, si te parece, con eso terminamos. No sé si me he comido mucho el tiempo y si tengamos algunas preguntas. Sí, no sé si aquí, María, me permites alguien o alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera desconectar su micrófono. Creo que aquí hay algo en el chat. Déjame. Dice, una pregunta, dice, ¿está en crisis la paternidad en la cultura actual? ¿De quién es la pregunta, Nancy? De Juan. Juan pregunta, ¿está en crisis la paternidad en la cultura actual? Sí, Juan. Muchas gracias, Juan. Pues sí, me parece que sí. Pero ¿sabes qué? Es muy interesante. Tu pregunta es muy buena, porque yo diría que definitivamente está en crisis la paternidad, porque los padres no queremos ser padres. Hemos renunciado a la paternidad, ¿no? Y sobre todo en una dimensión especialmente global. Pero tengo yo un amigo que se llama como tú, Juan Asirio, que explica, filósofo también argentino, que explica muy bien cómo esa crisis de paternidad no es propiamente una crisis de paternidad, sino que de fondo es una crisis de filiación.
Es decir, que renunciamos a ser padres porque de fondo hemos renunciado a ser hijos. Rechazamos nosotros primero a nuestros padres y luego rechazamos también que alguien nos haya engendrado, que alguien, hoy nos preguntamos, ¿por qué alguien me trajo a la vida? Y aunque mi vida haya sido fortuita, es decir, aunque mis padres no me hayan deseado, yo estoy aquí. Es decir, que alguien me trajo, a pesar de que ellos no hayan sido. Es decir, que es esa paternidad de la que hablo, una paternidad trascendental. Hay alguien que me ha querido aquí. Estoy aquí por algún momento, por algún motivo. Y parte de mi existencia consiste en esa búsqueda del Padre. Es decir, esa búsqueda de mi misión, de mi encargo. ¿Por qué estoy yo aquí? Si estoy yo aquí y mis padres no me desearon, o sí me desearon, es lo de menos. ¿Por qué estoy yo aquí? Si ellos son incapaces de dar respuesta a esta pregunta. Pues de fondo tenemos una crisis de filiación. Nos cuesta mucho trabajo ser hijos. Si fuésemos mejores hijos, podríamos ser mejores padres. Gracias, Juan. Bueno, tenemos dos más, no sé si hay tiempo, pero aquí hay una muy interesante también. Bueno, una que comentan y pregunta Ireri, ¿cómo afecta el divorcio en el papá? Dice, pareciera que la mamá es la más desprotegida, pero ¿cuáles son los riesgos cuando el papá no ama a la mamá y cómo debería lidiar con eso el padre? Eso Sí. es un tema más. ¿Quién me preguntó eso, Nancy? Se llama Ireri. Ireri. Ok. Bien. Sí, mira, cuando el fundamento de toda familia es el amor. Y obviamente cuando el amor se deteriora, pues eso va en detrimento de la familia y primeramente en detrimento del padre y de la madre, de los cónyuges, y luego directamente en detrimento de los hijos. Los hijos sufren muchísimo el desamor entre los padres, ¿no? Lo muestren o no, aunque, bien. Pero, ¿qué pasa ahí? Pues hay una coordenada que hay que tener en mente, que es que si bien uno pudiese perder el amor a otra persona o pudiésemos experimentar el abandono, yo hablaba hace rato de la soledad, ¿no? La soledad significa experimentar el abandono. Hoy mucha gente sufrimos abandono en muchas modalidades. Vivimos en soledad, nos sentimos como dejados. Otros han pasado frente a nosotros y no nos han acompañado en un duelo, en un trabajo, en un proyecto, en una amistad, etc. Experimentamos el abandono. Pero claro, el abandono conyugal es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy fuerte porque la unión conyugal es una unión de vida. Y entonces cuando uno es abandonado por su cónyuge, pues el sentido de la vida se viene abajo, obviamente, porque teníamos una vida en común. Bien, pues ese abandono tiene una pizca de esperanza. Si bien un matrimonio puede haberse herido mucho, puede haberse odiado, puede haberse separado, incluso amablemente, no hay que perder de vista que uno siempre puede esperar. ¿Y qué significa esperar? Esperar que lo vuelvan a amar. A veces nosotros mismos somos los que perdemos la esperanza. Y el juego no se acaba hasta que se acaba. Es un axioma de la teoría de juegos que les acabo de presentar. El juego no se acaba hasta que se acaba. Uno siempre puede esperar. Eso no significa que la vida será color de rosa en algún momento. No, no, no.
lo que significa es que el otro sigue ahí. Y que si bien me pudo haber tratado mal, me pudo haber abandonado, me pudo haber sido infiel, etcétera, la vida no se ha terminado. Es una coordenada un poco difícil de entender, pero es muy esperanzadora porque quiere decir que hay más factores que los que uno planifica. Pues bien, el divorcio, esto que acabo de decir es una explicación más de la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio se mantiene indisoluble no porque lo diga una ideología o una creencia, sino porque el otro siempre puede volver. Cosa muy difícil de asimilar y de entender porque obviamente la vida es muy dura y cada historia es distinta. Bien, ¿qué pasa con el varón? Pues el varón, el más desarticulado ordinariamente es el varón. Se suele decir que la mujer es la más vulnerable. Y es verdad. Yo explicaba antes cómo siglos atrás el varón se tiene que quedar porque si no la mujer no puede hacerse cargo de la cría. Bien, pues en el sentido de la familia, obviamente la mujer se queda en una situación más vulnerable. Gracias a Dios el mundo ha ido cambiando, el derecho ha ido cambiando, etcétera, una serie de cosas que van protegiendo mejor a la mujer. Pero también el varón, hoy el mundo ha dado como toda una vuelta y hoy el varón parece estar más desprotegido que la mujer, porque se han introducido una serie de coordenadas sociales e ideológicas que inclinan la balanza a veces y a veces no, a veces sigue habiendo una gran injusticia hacia la mujer, sin duda, pero especialmente en los países más de avanzada, vamos a decirlo así, más desarrollados. Tengo un amigo, por ejemplo, en Estados Unidos que ha sufrido una gran injusticia en su matrimonio y ha quedado totalmente desprotegido porque la ley se encarga de proteger solamente a la madre y los hijos han quedado un poco abandonados por esa situación, ¿no? Bien, pues es difícil. La verdad es que no hay soluciones generales. Hay que procurar acercarse a la realidad de cada familia porque cada problema es distinto. Hay que pedir asesoría y hay que procurar tener una familia extensa que nos proteja porque todos tenemos problemas en nuestros matrimonios y si no tenemos un backup de familia extensa, de amigos y de sociedad, entonces hoy se vuelve pues casi sabe como a reto imposible, ¿no? Formar una familia. Sí, Nancy. Pues, sí, no, pues acá digo, todavía siguen las preguntas, pero creo que el tiempo ya nos los comimos bastante. La verdad es que el tema da para mucho, súper interesante todo el tema del juego. De hecho, hoy estaba leyendo la tesis de una amiga que estudió ahora que acaba de terminar su maestría en Navarra sobre la importancia del ocio en familia, de cómo pasar el tiempo libre en familia, va muy de la mano. Y aquí también me gustó mucho que tocaste el tema de la comida familiar, como la comida también es un momento en el que pues sacamos cada miembro de la familia, como dices tú, su propio yo y aprendemos y establecemos reglas y cómo a través del juego de una manera natural todos pues volvemos a tener esa conexión y esa comunicación, que es donde también tú hablabas mucho de mamá y papá, ¿verdad? Que a veces hoy dicen que el problema en los matrimonios va mucho en el tema de la comunicación, pero si tú a veces no te pasas tiempo libre o pierdes tiempo y aprendes a jugar y también hacerlo con tus hijos, creo que a veces es más difícil. Entonces creo que pues está muy, muy interesante. Creo que mucha gente se queda con muchas preguntas. No sé si ahí luego te las pasamos por correo, ahí para que nos las sigan mandando. Y bueno, pues la verdad que agradecerte y sobre todo también pues la importancia, como tú bien nos mencionabas, que juegan tanto papá y mamá, ¿verdad? En este desarrollo, en este crecimiento
Y bueno, pues aprovechar ahora el tiempo que tenemos en cuarentena encerrados también, ¿verdad? Para tomar todos estos apuntes y llevarlos a la práctica, que eso creo que eso era lo que nos toca a nosotros como padres y desde nuestra trinchera. La verdad te agradezco mucho, Beto, muy interesante. Y agradezco también a toda la gente que estuvo aquí conectada. No sé si hay algo más, María, que quieras comentar. Yo principalmente, pues fue muy interesante tu charla, Alberto. Te agradecemos también por parte del Instituto Juan Pablo II de la Familia, de aquí de Monterrey, tu presencia el día de hoy. Y pues nos dejas mucho en qué pensar. Yo creo que el reto vale la pena. Si observamos que los padres que se permiten gozar de la experiencia de crecer junto con los hijos y acompañarlos de cerca en todo su proceso, yo creo que eso también los liga emocionalmente, ¿no? Y que también hace que el rol de la paternidad, el rol que juega una madre en la familia, hace que haga ese lazo de unión, que les permita de alguna manera que haya esa paz en familia, ese amor en la familia, y como tú bien lo dices, el ser humano es inherente, trae ese anhelo en el corazón de amar y ser amado. Y creo que si partimos de esa premisa tan especial del valor de la persona, se puede construir mucho. Entonces, pues bueno, pues interesante lo que nos vienes a exponer, y agradeciéndote mucho, mucho tu presencia el día de hoy en este foro, y agradeciéndole a todas las personas que nos han acompañado también. Y esperemos que próximamente te volvamos a tener aquí con más análisis, pensamiento, para poder compartir con nuestros públicos. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Nancy, a ti también. Oye, nada más, aquí una pregunta que se me hizo muy interesante, nada más para que se vayan todos. Dice alguien que le hiciste pensar y no contestaste, ¿y ahora qué hago con mis manos? Que dice que se la lleva para una pregunta personal para meditar. Y creo que todos nos llevamos esa pregunta. Digo, eso para pensarlo y pues ponerlo a la práctica cada quien desde su lugar en la familia. Pues Muchas bueno, gracias, Nancy. Las manos son un don abierto y esos son los mejores tipos de dones porque no son cerrados. A veces no sabemos dar regalos y damos regalos muy terminados. Los damos a los hijos, por ejemplo, en los juguetes, pero hay que aprender a dar regalos abiertos. Es decir, aventuras. Hay que regalar. Ahora, por ejemplo, Airbnb ha empezado a explorar no solo hospedajes, sino experiencias. Pues es bastante inteligente, aunque yo no estoy hablando de eso, pero es bastante inteligente porque es algo abierto. Las manos son un don abierto. Es decir, me empoderan para ejercer mi libertad y decir, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero hacer conmigo, con mi cuerpo, con mi vida, con mi existencia? Muchas gracias a todos por la atención, y María de Jesús, obviamente, Nancy, Claudia, gracias al Instituto de la Familia de San Pedro. Y gracias. cuenten conmigo, mi correo electrónico es albertovargas@gmail. Si alguno quisiera contactarme, con todo gusto. Un abrazo y muchas gracias. Aquí. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.